también, y es que lo vamos a conversar con nuestros invitados, es, desde mi punto de vista, muchas medidas populistas. Habló, por ejemplo, del Consejo Nacional del Trabajo, que le vamos a dar un impulso, pero inmediatamente, populistamente, anuncia que van a subir la remuneración mínima vital. Es justamente en el Consejo del Trabajo, de manera técnica y no politiquera, que se define o no el aumento de la remuneración mínima vital. No habló nada respecto de la minería. Quiso confundir a la gente hablando de, creo que, 316 millones de inversión. 316 millones de inversión en exploración. Es decir, desbloqueó algunos permisos para poder hacer exploración, pero no dijo una palabra respecto de proyectos de explotación, que ahí podríamos ir a una inversión de 3.000 o 30.000 millones o más de dólares, como es la cartera justamente que tenemos pendientes en proyectos en el sector minero, que finalmente el que podría ser el motor de la economía. Pero bueno, vamos entonces a arrancar con nuestros invitados. Tenemos... Adelante, por favor. Señor Recoba, un placer, maestro. Adelante, por favor. Gracias. Pablo Secada, después de tiempo, maestro. Hola, Cristian. Adelante, por favor. Pablo, a ver, empezamos contigo. ¿Cómo viste? A ver, en términos generales, para luego entrar en algunas cositas específicas que ha apuntado, que había comentado. El discurso para ti, y ambos también, obviamente, son economistas, pero también tienen una visión claramente, ¿no? Los leo siempre en sus tweets, en sus artículos, respecto de la situación política. En términos generales, Pablo, el mensaje de Dina Boluarte, sobre todo en el contexto en el cual está el gobierno y el país en general. Bueno, rescato el distrito uninominal, las dos cámaras, la autoridad de infraestructura, lo que parece ser el inicio de un fondo soberano de riqueza. Pero para donde estamos y lo que ha pasado, pues el discurso es una oportunidad perdida, ¿no? ¿Por qué una oportunidad perdida? ¿Qué hubiese...? O sea, lo primero que ha pasado es que han matado a 49 personas y han muerto 20 y tantas más, ¿no? Han muerto por diferentes razones, por bloqueos de vías o los soldados ahogados en el río, ¿no? Bueno, me parecía que era la oportunidad para que ella no dijera perdón y después a unas cuadras estuvieran tirándole gas a la gente, ¿no? ¿Falsía? ¿Un poco falsa? O sea, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el presidente del Consejo de Ministros tenían esos puestos en una parte importante de la balacera. El primer ministro fue antes ministro de Defensa. Uno de esos tres, al menos, debería haber renunciado, ¿no? Y la presidenta debió haber aprovechado... Haberle pedido justamente ¿no? La renuncia, es decir, que sea un gesto del propio Ejecutivo respecto de esos ministros cuestionados. Como mínimo. O sea, Otárola, en mi opinión, nunca debió ser ministro de Defensa, porque era abogado de la presidenta. Correcto. Menos debió haber sido promovido después de lo que pasó a primer ministro. Entonces, si la señora no había hecho eso en su momento, esta era una oportunidad para hacerlo, ¿no? Decir, miren, no reaccioné a tiempo, pero él le pidió la renuncia a estas personas. Eso de que están investigando la Fiscalía y el Poder Judicial, acaban de tener preso a dos días a un documentalista y le han pegado en 17 sitios distintos. O por lo menos tiene marcas de cómo lo han jalado, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo no entiendo la verdad por qué hacen eso, yo solo puedo entender que quieren seguir polarizando, ¿no? Pero era la oportunidad para no solamente salir a decir pedir perdón y hacer algo. Ok. Y lo mínimo era sacar a Otárola, ¿no? Pero parece que nadie lo comenta, es decir, más allá del comentario que tú me haces, nadie ha dicho nada finalmente de la necesidad de por ahí hacer un cambio de ministros. Pero bueno, vamos, maestro. Tu punto de vista en términos generales. La lectura o el escenario base que manejamos muchos economistas es que este discurso ha pasado por una suerte de cuatro ciclos, ¿no? Hay una primera etapa de, yo lo llamo tercerización porque está descansando en terceros, ¿no? Terceros como las protestas, terceros como el Yaku, terceros como fenómenos climáticos. La segunda etapa es una suerte de negacionismo, lo que realmente está sucediendo, ¿no? Tenemos recesión encima, tenemos una desaceleración, un enfriamiento brutal. La tercera etapa es el nativismo en este discurso, que es parte de esa retórica donde Perú es país de oportunidades, en Perú hay 50 Virgilios Martínez, o sea, y la cuarta y última etapa ya fue, vamos a decirlo entre comillas, Pablo, Cristian, técnica, entre comillas, porque fue pues una andanada de cifras, como quien reparte pues un croupier que reparte cartas, donde no hubo, nadie espera que un discurso sea un desglose, un desagregado de datos, pero por lo menos di cuál va a ser la trayectoria, no sueltes el dato crudo, también cuenta la historia detrás del dato crudo, ¿no? Y hemos visto que de esas cuatro etapas en el discurso, en lo económico,
pues han provocado un poco lo que dice Pablo, ¿no? Que se ha echado a perder no solamente una oportunidad, sino que se han echado a perder diversos temas que ya iremos comentando. Pero lo macro, lo esencial son esas 4 etapas que en el discurso han sido evidentes y que, repito, lo dicho, no se han aprovechado del todo. Una oportunidad perdida finalmente, ¿no? Mucho se habla de... Claro, 20% únicamente de la inversión pública y su discurso me parece que fue justamente, digamos, señalando siempre eso, ¿no? Lo que va a ser de mayor gasto desde el Estado. Pero ese 80% de la inversión privada, creo que es los animal spirits, ¿no? El espíritu animal, es decir, ¿no? Darle rienda suelta para que la inversión privada tenga confianza. ¿De eso te parece que se ha movido algo la aguja o absolutamente nada? Yo creo que no, porque, a ver, tú indicaste al principio algo muy, muy importante, Cristian, que es, digamos, un gesto político. Pablo también lo ha mencionado, pero... Y es algo que también tenemos que decirlo, no solamente la matriz económica y la matriz política van de la mano. Ya no era como hace 10, 15, 20 años, donde sí había pues había gente que decía, no, por separada, sí. Ojo, cierto divorcio. Sí. Ahora no solamente eso va de la mano, sino que también tienes pues unos espacios muy acotados donde el gasto público, la inversión pública no está separada de la actividad privada. Las dos dimensiones se complementan y eso tampoco se ha visto en el discurso y eso tampoco se ha visto en la vocación de esta gestión y tampoco es parte, parece, de la retórica, no solamente de la presidenta, sino del premier Otárola, ¿no? No hay una voluntad de activar gasto público de alta gama, de alto impacto, y eso que juegue en pared o en simultáneo con la actividad privada. No existen ambas dimensiones, repito, dentro de la retórica de la dupla, con todo respeto, Boluarte-Otárola, ¿no? Correcto. Pablo, pero entonces, ¿por qué habría sido recibido, digamos, con cierta tranquilidad en sectores un poquito no económicos, sectores empresariales más que todo? Me parece haber leído, bueno, sí, bien, me parece que es nuevamente, es mi punto de vista, la mediocridad de decir, bueno, claro, estamos mejor ahora con Pedro Castillo, pero nadie efectivamente exige otro tipo de cambios y, digamos, mensajes bastante más potentes de cara a reactivar la inversión privada. ¿Por qué, digamos, esa medianía de mucha gente decir, bueno, sí, un mensaje más o menos bien claro? Si no se anuncia ninguna expropiación ni nada, parece que con eso la gente se contenta. Creo que se están suicidando políticamente, porque en América Latina, en casi todos los casos, desde hace años, se elige a la oposición. Correcto. Y te queda claro que que Dina Boluarte va a ser identificada con una derecha, por ende vendrían las balas por otro lado en el 2026. Y no solo eso, mira, la productividad aportó entre 2.1 puntos porcentuales y 2.4 puntos porcentuales al crecimiento. Ahora, todo el potencial de crecimiento es 2.6. Y la productividad del 2023, estimada por la Conference Board, es menor que en 1990. O sea, tenemos niveles de productividad previos al ajuste económico y las reformas. Y los empresarios no sé por qué no pueden revisar datos tan básicos. La productividad cae desde 2009, cuando estuvimos en el MEF. En el 2010-11, cuando regresé al MEF, no pudimos hacer ninguna reforma y propusimos 13. Entonces, ¿por qué aplauden el gobierno de Alan García II, que en realidad solo hizo la carrera magisterial? Sí. No hizo ninguna reforma más. Los tratados de integración ya venían de antes. Siguió con los tratados de integración, como se ha seguido con el Trans-Pacific Partnership ahora en estos últimos años. Entonces, yo veo un desconcierto total de muchos empresarios, ¿no? No se dan cuenta que se están suicidando políticamente, porque la siguiente elección va a ser peor que la del 21. Va a ser Keiko posiblemente contra Bermejo, ¿no? Con Zamora parado atrás de Bermejo. O quién importa quién sea. Claro. Si a Castillo lo eligieron y a Ollanta lo eligieron profesionales de campaña, elegirán al siguiente. El tema no es quién ponen de careta, el tema es cuál es la organización política atrás, cuáles son los profesionales de campaña, qué experiencia política tienen. Entonces enfrentas al señor Carlos Raffo, más conocido como Kung Fu Panda, ¿no? Pero de las primeras películas de Kung Fu Panda, cuando se caía solo y se tropezaba solo, ¿no? Con un señor el señor Zamora, que participó en la asesoría de Velasco en el 68.
Y ha estado metido en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en todos lados. Entonces yo no entiendo a los empresarios, la verdad. Yo tengo una lectura del país que es totalmente errada. O sea, claro, ya no tenemos a Castillo, que teníamos el riesgo de que estatice, expropie, etcétera, pero no se dan cuenta que la caída de la economía y la confianza sigue casi al mismo ritmo que Pedro Castillo. A Castillo lo eligieron para que fuera candidato. Castillo era obviamente un político muy limitado. Sí. Su gran éxito fue evitar que la CONARE se parta en el 2017 y el fujimorismo cometió el tremendo error de empoderarlo para enfrentar a Saavedra. En un ministerio en que estaba Jorge Arrunate, Juan Pablo Silva, Rosita Zamora. O sea, de lo mejor que hay en el servicio civil peruano estaba en ese ministerio. Entonces, claro, esto es como soltar unos tontitos en un cuarto y empujarlos en una dirección u otra y a veces se pelean y a veces se ponen de acuerdo. No tienen ningún sentido de la política, del país, de nada. Correcto, correcto. Arias Minaya, no, en un tuit, los ingresos del fisco están cayendo a ritmo acelerado y el déficit fiscal está creciendo. Frente a esta falta de espacio fiscal, las promesas del mensaje son inviables. ¿Compartes ese punto de vista? Sí, porque el componente fiscal, cuando cae, provoca dos reacciones, ¿no? Lo primero es la expansión o prolongación de los niveles de pobreza, ¿no? Porque evidentemente menores ingresos fiscales, menores servicios. Y eso golpea hogares de capa pobre o de bajos ingresos a medianos ingresos. Y lo segundo es que corremos el peligro, ¿no?, de contar con un presupuesto 2024 pues muy, no voy a decir austero, pero con mucha poquedad en función, por ejemplo, a políticas públicas, a reformas, a gestión pública, a gestión de presupuestos. Entonces, ¿por qué? Porque tu margen de maniobra para presupuestar cada vez es más limitado. Y ese deterioro, ¿no?, ese deterioro puede llevarnos de niveles de pobreza de 27,5, que es el actual, tras haber registrado 20 hace 10 años, ¿no?, corríjanme, probablemente podríamos tocar un techo de entre 29, 30, 31% de pobreza, ¿no? Con esa limitación en la caída, por ejemplo, puntualmente, ¿no?, el IGB interno ya también está cayendo. Y esto también nos lleva a otra reflexión. Todo esto como parte de un entorno leído como recesión, ¿no?, que evidentemente si no se cambia de rumbo, y cambiar de rumbo significa generar más gasto, más política de gasto, más formación bruta de capital, que es inversión pública. Sin eso, pues vamos a ir deteriorándonos cada vez más, ¿no? Con una clase media igual. Esa recesión que planteas ya, digamos, ¿está únicamente vinculada a situación interna o todavía viene un poquito de tema de afuera, de externo? Yo creo que el componente global cada vez es menor, ¿no? Porque, bueno, ya vemos cierta... Entonces, cada vez la pelota en nuestra cancha. Sí. Porque cada vez vemos que la presión, por ejemplo, de la inflación... economías desarrolladas, Estados Unidos, por ejemplo, la inflación está cediendo y está moderándose de tono en lo global, el componente global, ¿no? No creemos que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, vaya a prolongar su vocación alcista en función a tasas de referencia de corto plazo, que para que nos entiendan los televidentes es el paracetamol, y la inflación es la fiebre, ¿no? Entonces inyectas un poquito o provocas más paracetamol para bajar la fiebre, ¿no? Subes la tasa, bajas la inflación. Creemos que no va a ser esa la vocación del central estadounidense, con lo cual ya el componente externo no es que quede relegado, pero creo que más, como bien dices tú, está en función a políticas públicas reales de gasto, con potencia de gasto, e insisto, ¿no?, con gasto de alta gama. Hay que consultarle a las expertas, ¿no? O sea, a ver, yo converso con Carla Gaviño, converso con Silvana Huanqui, que son capaces en temas de inversión pública, y te van a decir en consenso que ellas manejan los datos y ellas manejan las cifras y tienen bien mapeado el tema. En consenso te van a decir que no se está gastando bien por programa, por proyecto, que el gobierno central no está destinando gasto, que los gobiernos regionales tampoco, y menos pues los gobiernos locales, ¿no? Pero entonces, perdón, puro bururú, porque si habla justamente de darle el mayor peso al gasto público y sin embargo sabemos que tiene un problema el Estado peruano y sobre todo este gobierno en gastar eficientemente, ¿no?, los dineros públicos, pues no tenemos nada. Claro, nadie habla tampoco de una farra fiscal, de soltar, de abrir el caño y ya entrar con todo, pero por lo menos gasto de alta gama. Lo que hemos escuchado el sábado
¿no? Fue una retahíla de números, insisto, ¿no? Un number dropping de la patada, ¿no? Pero no, como tú bien dices, fue puro fururú, porque no tenemos todavía pues no sé, una red vial potente, ¿no? Que Yabeco ya terminó. Sí. O sea, las Bambas puede defender un poquito, pero no tenemos una línea ferroviaria, no tenemos unas alianzas público-privadas sólidas, no tenemos obras por impuestos. La autoridad de reconstrucción con cambios está, no sé si estancada es la palabra. Se viene otro niño ahorita. Y se viene en 5 meses un niño. Correcto. Entonces no sabemos más o menos cuál va a ser el rumbo y cuál va a ser la trayectoria. De momento sabemos que no existe mayor espacio de gasto y por lo tanto público, y por lo tanto la inversión privada está todavía en veremos, ¿no? ¿Qué podría cambiar este gobierno para finalmente impulsar un poco la inversión privada? Porque claro, dentro del anuncio se habla de una petroquímica, no sabemos quiénes son, esto venía desde hace buen tiempo, pero no sabemos finalmente si es algo concreto, cuánto tiempo demorará, pero digamos, ¿no? Lo más a mano era efectivamente comprarte el pleito de dar la cara, de ir a convencer, claro, algo que parece bastante difícil para un gobierno tan deslegitimado como el de Dina Boluarte, pero proyectos mineros. Y habla, sin embargo, solamente de 300 millones respecto de proyectos de exploración para que las empresas puedan ir a hacer sus diamantinas, etc. Pero ningún proyecto minero. ¿Te parece que eso también habla de que efectivamente ni siquiera ella está convencida de que puede cambiar la situación económica del país? Mira, primero el niño. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios es la más capacitada para enfrentarlo y le están dando 265 millones, Sí, que no es nada, ¿no? Porque le están dando un montón de dinero a los gobiernos subnacionales y a los ministerios. Va a ser un desastre, ¿no? La autoridad no está diseñada como debería, está maniatada. La gracia de la autoridad es que renegocias los contratos sobre la marcha. Si te ponen un montón de burócratas encima de compras públicas y de obra pública, te quitan la gracia, digamos, claro, ¿no? Pero igual es mejor que un gobierno subnacional, ¿no? Te saco un poco de la discusión típica. Ya. Si tú trabajas de manera con sentido de ciudad, 5.7 hectáreas, atraes 1.000 millones de soles de inversión y vendes 3.400 departamentos. Ese es un pedacitito de ciudad. El que tiene la llave para generar mayor inversión privada mañana es el alcalde, no la presidenta, porque ya se aprobó el plan urbano. Lo que tendría que hacer es aterrizarlo. El plan urbano podría traer muchísima inversión de fondos soberanos de riqueza, de fondos de infraestructura. Entonces, le están preguntando a la persona equivocada. El alcalde de Lima es el que tiene la llave para generar más inversión privada, número uno. Número dos, los mercados, hay 2.900 mercados en todo el Perú, son un desastre. Y no se tiene que meter plata del Estado, se tiene que cambiar la gobernanza de los mercados. ¿Quién va a financiar una cooperativa en que un comerciante puede trabar una decisión de todo el resto? O sea, un mercado de 1.999 pueden estar de acuerdo y uno en desacuerdo y se acabó la transacción. En el corredor minero hay un proyecto de un tren. Hay un proyecto de un puerto, hay un megaproyecto de irrigación que se llama Pampa Verde, un proyecto antiguo de 200.000 hectáreas. ¿Y eso por qué no avanza? Porque nadie está preocupado por sacarlo. Tienes que sentar a una persona con un poquito de sentido de las cosas y un poquito de experiencia a trabajar cada uno de estos proyectos, a ver cuáles son de verdad o no, no para que se lo gane Juancito, para concursarlo. El puerto de Marcona lo está proponiendo una mina china. Que los chinos se vayan a hacer negocios a Bolivia, Venezuela, África. Pero acá acá no queremos eso, acá queremos competencia. Acá queremos el mejor operador posible, el mejor puerto posible para el corredor minero, que tendría un tren, ¿no? En energía verde, nuestro país tiene una oportunidad. Chile nos está dando ventaja, pero hay un proyecto de energía verde relevante, no el que mencionaron de gas, de petroquímica, que es un proyecto que en mi opinión no está armado. Pero creo que sí menciona el tema de la... ¿Dices la eólica, Nica? No, energía verde es otra cosa. Energía verde es eólica y solar. Correcto. Para producir con la molécula del hidrógeno metanol, amonio y nitrato de amonio verdes, con biomasa, no comprándole CO2 a Aceros Arequipa o a Cementos Lima, a Unicom, ¿no? UNACEM, perdón. Entonces, ¿por qué es importante la energía verde? Porque se puede exportar. Entonces, le podemos exportar energía verde, por ejemplo, al Japón. ¿No nos interesaría tener una relación más estrecha con el Japón en un mundo que se ha partido en una guerra fría que ya está ocurriendo, según Niall Ferguson y otras personas más?
Entonces, ¿cómo puede ser que a la presidenta nadie le pueda decir cosas tan básicas como esta? ¿No te parece lógico que nadie se lo pueda decir por el entorno que tiene alrededor? No, si los mensajes presidenciales suelen ser lo mismo. Cada ministerio y cada dependencia pública escribe 15 páginas. Y recibe la pobre persona que hace el discurso presidencial 400 páginas. Ya, pero lo que voy es que entonces no hay ni una visión de parte de la presidenta y tampoco tiene finalmente la gente que le pueda Ni del ministro de Economía, ni de los ministros que están en el gabinete. Entonces coincide que debería, en lo que yo decía en el editorial, que deberían haber cambios de ministros, de personas en este gobierno, o también es inviable que le vayan a aceptar un cargo a Dina Cristian, Boluarte. los ministros tienen que ser políticos. Sí. Más en un gobierno débil, en un país que tiene instituciones precarias donde las mafias están en hora loca. Hace años que las mafias están en hora loca. Has descrito lo que pasó. Sí. La señora Patricia Lee de Somos Perú, tú sabes perfectamente cómo consigue candidatos para sus puestos. Sí. Igual que lo hizo Avanza País en la última elección. Entonces, ¿cómo puede ser que el país dependa de estos sujetos? Yo no contrataría... Pero vienen dependiendo de estos sujetos hace un buen tiempo. Sí, pero una cosa es depender de estos sujetos en el 2020, 19 y 18, y la otra cosa es en la histeria del 21, en que Castillo te iba a expropiar, iba a cerrar el país, iba a ser una constituyente, sin votos en el Congreso. O sea, ¿cómo? Con las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Esas son las Fuerzas Armadas cómo han reaccionado? Correcto. O sea, ¿qué tal falta de lectura de la política? A mí me llamaban políticos con experiencia de 15, 20, 30 años, y me decían, ¿pero qué podemos hacer? Tenemos que ir por la traición a la patria porque el país se nos va de las manos. Ahora, nuevamente el tema, quiero volver a Dina Boluarte, pero entonces ella habla del Consejo Nacional de Trabajo y luego dice que va a aumentar la remuneración mínima vital. ¿Qué te dice eso, digamos, de todo el discurso? Es decir, ¿es una falacia? ¿Es simplemente una pose para el populismo? Entonces quiere decir que, más allá de lo que ha dicho, ni siquiera tiene una certeza de que eso que ha dicho en un mensaje anodino lo va a poder cumplir. Bueno, un paréntesis, un mensaje larguísimo además. Por eso ¿no? mismo, Un mensaje como que quiso larguísimo, confundir, engañar, no dijo nada. Me parece que es el mensaje más largo de la historia, ¿no? Un pequeño paréntesis previo. Es importante y es evidente que hay que fortalecer una institución como el Consejo Nacional del Trabajo. Ahora, que ella, como presidenta, que Otárola como premier e incluso el ministro Contreras asuman la relevancia del hecho de darle potencia al Consejo Nacional de Trabajo de cara a que se tecnifique el tema de la remuneración mínima vital y no sea un discurso antitécnico, populista, etcétera. Bueno, ya eso lo tenemos que someter a escrutinio. Pero es justamente la contradicción de decir, voy a impulsar, pero al mismo tiempo, apruébame el aumento del sueldo. Es que no es técnico, pues, no es técnico. No revisa, pues, datos básicos, así elementales, como diría Pablo, como, no sé, 4/5 de informalidad, el 98% de las empresas en el Perú son PYME, MIPE, si me apura son MIPE, ¿no? Entonces, esa fragilidad, esa vulnerabilidad de la empresa local, ¿no? 9 de cada 10 son chiquitas, son microempresas sin capital de trabajo, con un costo financiero que es 4 al año, o sea, no hay un rumbo, repito, no hay un sustento técnico. Más bien lo que hay es soltar datos y no sustentarlos. La remuneración mínima vital, bacán, que le des facultades o potencia o 2.0 al Consejo Nacional de Trabajo, dáselo también a la Autoridad de Reactivación con Cambios, dáselo a muchas instituciones, pero hazlo como parte de una política pública. Y sabemos que lo que tenemos ahorita en el Gobierno Central, en el Ejecutivo, es de todo, o hay de todo, menos gestores políticos. Clarísimo. El ministro de Economía, Contreras, no, lo pregunto, no, sí, muy bien, técnicamente y todo, pero es justamente un ejemplo de lo que tú dices, o sea que no basta hoy por hoy, sobre todo, con que sea un técnico, sino tendrías que tener una persona en economía con un perfil, además de técnico, obviamente, también político. Siempre deben ser políticos. Javier Silva Arrueta era una persona que se molestó mucho conmigo porque lo corregí una vez que habló de deuda. Yo lo vi en un foro grande de empresarios de todo el mundo y era una máquina. Sabía exactamente a dónde ir para hablar de qué y dejaba el mensaje y se iba al siguiente grupo, entraba al grupo inmediatamente. Te estoy hablando de los gerentes y dueños de los bancos más grandes del mundo. Sí. Y el señor se movía como un pez en el agua. Camet no, Camet era un tipo parco que decía sí, que decía no, pero sabía
Él contuvo a Montesinos hasta que lo sacaron. Correcto. Ismael Benavides es una persona que a muchas personas no les cae bien, pero iba todas las mañanas y todas las noches donde el presidente para abrir el día y cerrar el día. Eso no tiene nada que ver. La carrera de servicio civil que se hace en un ministerio no termina en el puesto de ministro, termina en el puesto de viceministro. El ministro tiene que ser un político. Ahora, para darle algo, pues, del beneficio de la duda a Dina Boluarte, ¿tú crees que ella tenga intención de buscar a alguien de ese perfil o finalmente no lo tiene? ¿O hay algo que por ahí ni siquiera lo piensa o evalúa porque tiene la certeza de que le van a decir que no? No, mira, yo he trabajado de asesor de 2 ministros donde Alan García y pienso que el señor García fue una persona que destrozó nuestro país. Si tú quieres hacer políticas públicas acá y que tu jefe sea un tipo probo y el jefe de tu jefe sea un tipo probo, pues estás fregado porque acá no funciona así. Entonces deberías poder aceptar más allá de que tengas estos encuentros y claro, pedir simplemente la independencia y la autonomía para tú manejar tu ministerio. Pero un político, una persona que tenga peso, una persona que tenga 60 y tantos años, que ya tenga sus bienes consolidados, que no tenga que pedirle un sol a nadie, una persona que haya negociado un directorio, que haya negociado un proyecto de 2, 3 mil millones de dólares. Y eso no lo ves actualmente en el gabinete. Pero el señor vino del ministerio, pasó por director, viceministro y exministro. Esa no es una carrera de servicio civil. Pero entonces, ¿crees que la mediocridad, digamos, en el entorno, en el gabinete, es casi igual a la de Castillo actualmente con Dina Boluarte cuando no se dan, por ejemplo, los perfiles que Pablo plantea? Hay determinada prolongación de esa vocación, ¿no? O sea, se nota, por ejemplo, cuando tienes un plan, y te lo respondo con un ejemplo concreto, ¿no? A ver. Compunche Perú nació entre diciembre del 2022 al apuro entre diciembre del 2022 y enero del 2023. O sea, lanzaron un PowerPoint muy simpático, muy bonito, ¿ya? Pero que ahora ese plan Compunche Perú tiene un avance del 30%, se supone que terminaba en junio, prometió pues 5.900 millones de inyección, no está, repito, eso no está dentro del programa, está en 30%, 130.000 puestos de trabajo desde el Estado, con todo respeto, no es empleo sostenible, autosostenible, prolongado, porque nadie hace línea de carrera pues limpiando, con todo respeto, segunda vez, carreteras o infraestructura agraria. Necesitamos un ministro político y técnico, desde luego. Yo lo plantearía, un poquito parafraseando a Pablo, lo plantearía en términos castrenses, ¿ya? O sea, ¿cómo así? Los ministros no pueden ser oficiales de caballería, ¿no? Muy bonitos, montados en sus caballos, muy elegantes. Tienen que ser también... No, en lugar de eso tienen que ser oficiales de infantería, combatientes, tienen que arrastrarse, tienen que ensuciarse. Tienen que ir a la pelea política, convencer. Ensuciarse en el buen sentido de la palabra. No digo, pero lo que dice Pablo, ¿no? Si tienes el perfil político, también tienes que dar la batalla. Tienes que ser un combatiente, hablar, exacto, claro. ¿no? Tienes que ser combatiente y tienes que tener, no solamente ser un combatiente, sino horas de combate, ¿no? Tienes que tener horas de vuelo. Y no estamos viendo eso. O sea, Contreras puede hacer, con todo respeto al ministro Contreras, puede hacer unos PowerPoint de campeonato. Saludamos que se haya prolongado, extendido un poquito el plan Compunche Perú, pero si eso nuevamente no lo acompañas de reformas en gestión pública, reformas en gestión de presupuesto, de eso no va a valer nada, ¿no? Okay. Con la experiencia, ¿no? que tienes también ahí yendo asesorado, ¿no? a políticos también, es decir, ¿se pueden hacer estas cosas prescindiendo del Congreso de la República, que sabemos la situación finalmente del Congreso? En energía verde no hay ley, pero en realidad puedes avanzar un montón. No sabes a quién presentarle los papeles. Ya. No se sabe si llama energía o agricultura o ambiente, ¿ya? Pero igual hay un proyecto muy importante que incluye inversionistas japoneses y norteamericanos que está avanzando y no se ha mencionado. El proyecto que mencionó la presidenta sobre los fertilizantes es un señor que trabajó en una empresa relacionada al gas que está armando un proyecto hablando con gente. Ah, pues, pero no está tiene, en pañales, pero no tiene comprador. No, olvídate. Ya, Un financiamiento de proyectos empieza del comprador hacia atrás. ¿Quién es la persona? No, No voy a decirlo en público porque es información ahora me vas a dar el privada, dato. Me vas a dar el dato. Pero el punto es una falta de seriedad que la presidenta eso salga te digo, a decir una cosa así en la que lo haya tele. mencionado en su mensaje a la Nación siendo un tema tan, digamos, ¿no? Estando en pañales. En la jerga se llama off-taker al que compra. Y empiezas con quién compra y de ahí armas el proyecto. Okay. ¿Ves? Si él me paga tanto por tanta cantidad, me alcanza hacia atrás, los costos me alcanzan,
tienes que buscar los terrenos, los permisos, tienes que buscar la línea de transmisión eléctrica, tienes que conseguir el gas. Sí. Te tienen que poner el gas donde tú estás, no donde está el gas. Pero cuando me hablas, por ejemplo, del tema, ¿no?, del ferrocarril y la irrigación en la zona del corredor minero, o sea, uno se plantea qué está pasando para convencer a los ciudadanos de la zona de que esto les puede traer beneficios, y es justamente ese tipo de cosas, ¿no? Hacer un ferrocarril, si tú tienes, integrarlos, una irrigación. Tienes Antapacay, tienes Bambas y Mina Justa, que están casi en camino, línea, sí. ¿no? Que ahora están despachando por Matarani, ¿no? Tú armas el tren hacia Marcona y tienes toda la carga de estas 3 minas que paga el tren. 3.000 millones de dólares de inversión más o menos en el tren se pagan. ¿El Estado qué tiene que hacer? Poner vagones de pasajeros, estaciones de pasajeros y regular el tren. El otro tren del Cusco, está parada la gente y ¡fum!, se pasó el tren. ¿Por qué? Porque está lleno de minerales, piña, pues. Hoy día no hay tren. Tal cual. Así no puedes hacer un tren tampoco, pues, ¿no? Quiero justamente, ¿no?, ya que estamos hablando del tema de inversión, quiero jalarlos un poquito, ¿no?, a un tema coyuntural, que es la situación de Rutas de Lima y el alcalde López Aliaga. ¿Cómo ves esta situación? A ver, el escenario base de nuevo, ¿no? O sea, hay 2 impactos ahí posibles, los 2 no son simpáticos, ¿no? El primer impacto tiene que ver evidentemente con seguridad en función o alrededor de la inversión privada, ¿no? No se está enviando un mensaje claro a la gente que puede traer proyectos urbanísticos, por ejemplo, ¿no? O proyectos ferroviarios. No se está mandando un mensaje. Y el segundo impacto tiene que ver más con los mercados, ¿no? O sea, Rutas de Lima ha emitido, ¿no? Rutas de Lima es un actor, ¿no?, dentro de los mercados de capitales, y me parece que la semana pasada o antepasada ya una calificadora de riesgo lo ha puesto en observación, lo ha puesto en vigilancia, ¿no?, en un War Watch. Y eso, ¿qué significa? Que tu emisión, lo que tú has pedido, solicitado al mercado, va a estar en observación, ¿no? ¿Y por qué? Por este entramado, por esta suerte de bravuconada, vamos a decirlo así, populista, evidentemente, antitécnica, evidentemente, donde están colocando en una situación muy complicada a una empresa que está colgada a un mercado de capitales y una empresa que está colgada a un sector que necesita proyectos viales, que ¿no? es transporte. Y además, que es transporte. Y además ella misma tiene proyectos, tienes un tramo de la carretera al norte, un tramo de la carretera al sur. Entonces, todo ese ecosistema se está poniendo en peligro por un tema de un gobierno local, de una cabeza de un gobierno local que no, de nuevo, no es un gestor político, no es un gestor público, no tiene experiencia. Pablo, ese tema. Mira, cuando se hace un contrato, lo ideal es poner una cláusula de corrupción. Entonces dice, si alguno de los operadores... Eso también es cierto. Bueno, no sé cuántos de los contratos ya tienen cláusula de corrupción. Creo que ahora es obligatorio. A partir de 2015, 2016, el gasoducto sí hizo cláusula de corrupción. Habría que revisarlo, correcto, ¿no? Cuando se explota Lavajato, que no era un secreto que Odebrecht era corrupta y que había Lavajato, eso había salido en el Financial Times muy bien explicado. Correcto. Y hay un organigrama que explica cómo entró el BNDES, Itamaraty, Hacienda, Sí. Petrobras. ¿Qué hace el gobierno? No lo hace bien. Lo que tú tienes que hacer es aislar los activos de la empresa y rodearlos. En inglés se llama ring fence. Correcto. Como hacían con las vacas, que las cerraban en una redondela, ¿no? A los toros. No hacen ring fence de los activos, le permiten a Odebrecht vender chaquias, si te acuerdas. Claro que ¿no? sí. Tú no vendes nada a Tigre hasta que yo sepa exactamente cuándo te voy a cobrar. Y no te voy a cobrar en una corte peruana, porque todos sabemos que le puedes pagar al juez. Te va a cobrar en una corte internacional. Eso es lo que se debió hacer y no se hizo. Lo siguiente que se hace es se busca un operador para que compre los activos. Se busca nada menos que Avancí, que posiblemente sea con Cintra, los 2 mejores operadores de carreteras que actúan en el Perú para que compre vía Parque Rímac o la línea María, Sí, a OAS. sí. Y se busca Brookfield, que es el único fondo de inversión en infraestructura global que hace negocios con el Perú, y a Sigma, que es un pequeño fondo de inversión que se le pega a Brookfield. ¿Quién los buscó para que compren? El gobierno. ¿El gobierno peruano? Pero por supuesto. ¿Pero qué gobierno peruano? El Ministerio de Economía y Finanzas los buscó. Pero me estás hablando entonces del gobierno de Ollantumala. No me acuerdo quién era el ministro y en qué momento ocurrió, pero esto se promueve Sí, la hace venta de 10 estos años. activos. Sí. Entonces, cuando se vende una parte de lo que fue Línea Azul o Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima tenía que aprobar la operación porque no estaba comprando un operador, estaba comprando 2 fondos. Sí. Y no lo hace. Castañeda no lo aprueba.
Si el señor López de Aliaga quiere que se vaya a Odebrecht, que autorice la operación sin la participación de un operador y que deje que los fondos sean dueños de la concesión. Ok, pero solamente una para terminar y el tiempo me ha dado, solamente un sí o no. Si es que finalmente no se hubiese dado, que tú me dices que el gobierno buscó a un comprador, pero esos contratos habrían tenido cláusula anticorrupción. Ni así los haya comprado Bluefield o cualquiera, cuando se enteramos que Odebrecht habría coimeado por el caso Villarán, esos contratos se habrían declarado nulos. No, lo que haces es tú proteges el contrato y la concesión, tú matas al operador corrupto. Sí, claro, pero al final, si es que tú en ese momento, cuando se vende, el que compra, y al final pasa un tiempo y te enteras que hay corrupción, No, es que también se declara nulo. Si tú le pegas al operador corrupto, vendes el contrato a un precio menor. Porque haces que el operador corrupto asuma el costo de su corrupción. No perjudicas a los usuarios, no perjudicas al comprador que te tiene que comprar un precio alto. Bansi pagó 1.700 millones de dólares por Vía Parque Rímac. Si te hubieras reventado a OAS, se lo vendías a menos de 1.700. Te tengo que ir, Pablo Secado, un placer. Eduardo, un placer como siempre, maestro. Igual. Vamos a una breve pausa y regresamos, no se muevan.